Voy a procurar compartir con ustedes desde una mirada conceptual y teórica, pero a la vez con algunos elementos de la propia práctica, lo que estamos, entre comillas, descubriendo o lo que estamos conociendo a partir de los resultados de un trabajo de investigación, de un programa de investigación que lleva adelante y que apoya la Facultad de Ciencias Económicas en relación con cómo gestionan, cómo trabajan los directivos, las personas que dirigen pequeñas y medianas empresas en el conurbano bonaerense. Tal como comentaron sobre mi formación y mi experiencia, lo que soy, a mí me gusta aclarar lo que no soy. No soy ni contador, ni licenciado en administración, mucho menos economista, con lo cual se vuelve doblemente interesante incursionar en la práctica de la gestión o de la actividad gerencial cuando uno va con una mirada fundamentalmente sociológica, y de eso voy a hablar hoy. La presentación tenía 3 términos sobre los cuales me gustaría hacer algún comentario, aunque sea muy mínimo. El primero, respecto de lo que uno denomina cuando habla de pequeña y mediana empresa. Para nosotros, la idea de una pequeña o mediana empresa tiene que ver básicamente con 4 elementos que nosotros consideramos cuando elegimos nuestra muestra para trabajar. La cantidad de empleados, su facturación, el origen, la historia, que es central, más cuando la pyme tiene un tono o un carácter familiar, y también, y por qué no, la creatividad, toda la cintura y toda la versatilidad que requiere dirigirlas en un contexto de competitividad real, en un contexto de Argentina que ustedes, como contadores, licenciados en administración, profesionales de las empresas, conocen mejor que yo seguramente. Entonces, desde el punto de vista de lo que uno plantea en términos de liderazgo al interior de una pyme, básicamente, y por una cuestión de abordaje conceptual en el programa de investigación, hay un modo, una manera que es bien propia de la administración, de entender el funcionamiento de estas empresas, al que nosotros denominamos burocrático administrativo, y que pone un énfasis muy fuerte en toda una mirada que tiene que ver con la racionalidad técnica. El estudio de los organigramas, de los diseños de los puestos, es ejemplo de esta mirada. El abordaje del trabajo y los resultados del mismo no tienen que ver con esta mirada, tienen que ver con otra concepción, en donde básicamente, desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva de la conducta humana, desde la mirada del comportamiento organizacional, lo que nos interesa conocer es cómo funciona este factor humano. Y en este punto, quien dirige una pyme, sea del tamaño que fuere, en el rubro que fuere, es un factor que incide fuertemente en la producción. Es más, propondría como primera hipótesis, la incidencia en lo que hace a la calidad de gestión de un directivo en una pyme es mucho más fuerte que la incidencia de un directivo en una empresa global. Y esto tiene que ver básicamente porque la cercanía entre la acción de dirección y el producto, entre la acción de dirección y la gente, entre la acción de dirigir y el resultado, es mucho más corta. No hay el gap que existe en una empresa global, con lo cual se imaginan que todo el tiempo la pyme y quien la dirige está casi que surfeando con la coyuntura. Todo el tiempo la disputa, todo el tiempo el trabajo tiene que ver con cómo gestionar la coyuntura sin salirme de un plan que aliente el largo plazo y que vuelva a la pyme sostenible y sustentable en el tiempo, que es lo que predican, al menos eso escucho, los economistas, que un negocio se vuelva sustentable en el tiempo. Entonces, claramente, meterse adentro de una pyme es revisar el liderazgo, es revisar el liderazgo de quienes las dirigen, es revisar el liderazgo de quienes trabajan allí. Y en ese punto, siguiendo el modelo del que les hablé al inicio, en nuestra mirada conceptual en el programa, planteamos que una pyme es fundamentalmente un sistema organizativo, es un sistema organizativo que emplea personas, y en el emplear estas personas, básicamente el desafío es poner el talento, la capacidad, el know-how de los individuos al servicio de la producción. Es un sistema organizativo y hasta ahí la administración lo ha planteado históricamente y de manera muy clara. Y quizás lo más interesante sea
no tanto el qué, sino el cómo. ¿Cómo hace una pyme para que los talentos individuales se vuelvan potencial humano, se vuelvan capacidad de trabajo? La configuración de estas empresas en las que nosotros estamos haciendo la investigación generan un sistema claramente jerárquico, con límites que a veces son bastante móviles, en donde las responsabilidades o las respondibilidades tienen que ver con las distintas posiciones y en donde fundamentalmente el peso, el factor que más incide en toda la dinámica de funcionamiento es un rol, un lugar al que nosotros denominamos gerencial, ¿no? En un sentido bien simple de lo gerencial. Nosotros pensamos que es gerente o desempeña un rol gerencial, no aquel que porta chapa de gerente, aquel que porta carnet de gerente, sino toda vez que un individuo trabaja con gente a cargo, está desempeñando un rol gerencial. Es un rol gerencial ser presidente de un centro de estudiantes, es un rol gerencial dirigir un equipo de trabajo para presentar un trabajo práctico, y demás está decir, es un rol gerencial fuerte ser papá o mamá de una familia. En este punto, esta definición operativa y prácticamente bien sencilla nos permite descubrir que en las pymes hay muchas veces mayor cantidad de roles gerenciales que lo que la estructura formal propone, que lo que el organigrama propone. Entonces, en términos de este sistema jerárquico con responsabilidades gerenciales, es decir, que se derraman en cascada, una pyme no se diferencia de otro tipo de organización en este sentido. Bueno, son sistemas que pertenecen al mundo social, el factor humano es el centro de nuestra mirada, es un sistema que procesa trabajo humano, tiene una constitución deliberada, ex profeso, es decir, no surge azarosa o casualmente, tiene una dirección que va en función de metas establecidas, que no necesariamente están escritas, y este es un problema para la planificación y para el largo plazo. Son sistemas abiertos, absolutamente permeables a la competencia de mercado, absolutamente permeables a los entornos políticos y financieros, y mucho más permeables que los sistemas que administran empresas globales o empresas grandes, empresas no pymes. Bueno, una obviedad, pero están constituidos por personas y se nota lo humano mucho más fuerte que en dimensiones grandes. La dimensión pasado, presente y futuro incide centralmente en la planificación todo el tiempo, y cuando uno reconoce la característica familiar de alguna pyme, incide de mayor manera. Todas tienen un modelo ejecutivo jerárquico, aunque no esté escrito, aunque no esté explicitado suficientemente. Y por último, está presente todo el tiempo, o casi todo el tiempo, la necesidad del cliente. El cliente o el usuario está mucho más cerca del proceso productivo, del proceso de dirección, que en las grandes empresas. La pregunta que promueve fundamentalmente todo el trabajo de la investigación que estamos desarrollando, y la pregunta que le trasladamos a quienes la dirigen, es básicamente ¿cuál es la naturaleza del negocio que desarrollan? Dicho de otra manera, si la pyme que estoy visitando es una confitería, si la pyme de la que estoy hablando es un taller que produce extremos de dirección y que tiene 15 empleados, si la pyme de la que estoy hablando es un emprendimiento familiar que fabrica velas, ¿qué es lo que tiene de particular el negocio? Negocio no en términos ni contables ni financieros, sino en términos de actividad. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Para cuándo? ¿Por qué? Que son todas las preguntas que definen hasta el último detalle lo que hace que ese negocio funcione o que ese negocio no funcione. ¿Qué tiene de particular? ¿Qué tiene de diferente? ¿Cómo me diferencio? Esta pregunta es una pregunta que remite muchas veces a la definición de toda su estructura. Y en general, lo que uno descubre cuando camina al interior de una pyme es que el negocio es muy conocido por todas las personas que trabajan allí, incluyendo a proveedores y a clientes. Y esto a la pyme, como estructura organizativa, le da una fortaleza particular, que lógicamente la expone por su tamaño, la expone por su posibilidad financiera, la expone por su posibilidad o imposibilidad económica a dificultades para su desarrollo. De hecho, estamos en tiempos bastante complejos desde el punto de vista económico, político y social en nuestro país. Yo no soy economista, pero todo lo que nos refieren los directivos de pymes cuando les consultamos
es una cuota importante de incertidumbre que no saben cómo manejar. Por eso el directivo de PYME, y esta es la segunda hipótesis que les propongo para pensar, es un buen gestor de la coyuntura, es un excelente gestor de la coyuntura. Y quizás, sobre el final lo vamos a plantear, la dificultad que tengan es tratar de que la coyuntura se ponga en un contexto de mediano o de largo plazo. El clip que vamos a ver, que tiene 5 minutos o 4 minutos, tiene que ver con una pyme, una metalmecánica, en donde algunos de los personajes que giran alrededor tienen que ver con la tarea cotidiana de producción. El grupo, por armar categorías, se trata de operarios de plantas. El negocio de esta pyme es producir insumos para la maquinaria textil. Y está entre comillas porque básicamente está presente en el relato de algunos de sus personajes, más allá de que el clip sea una suerte de simulación, porque es un pedacito de un film. Y la meta de esta situación que vamos a ver tiene que ver con la integración de un nuevo empleado. ¿Le podés dar doble clic? No, hay que salir de esta y... Ah, ¿la tiras ahí? Y esta acá y es esta. Très joli parcours, c'est remarquable. Plus le choix des ressources humaines me flatte. Vous avez donc travaillé sous ma responsabilité. Bah, écoutez, bienvenue parmi nous. Sincèrement, on est heureux de vous accueillir. Écoutez, je vous remercie pour votre accueil. Cela dit, vous avez choisi un sujet quand même assez délicat, bien le reconnaître, parce que, excusez-moi, mais les 35 heures, ça va pas être évident. Hein. J'ai pas peur. Bon, et puis, vous connaissez quand même bien l'entreprise. On pourrait dire plutôt de l'extérieur, peut-être. Hein. Bah, c'est pour cette raison que j'ai choisi de faire mon stage ici. Comme vous en doutez, l'usine, ça symbolise énormément pour moi, puisque j'ai grandi, on peut le dire, un peu à l'ombre de l'entreprise. Mon père travaille chez vous depuis plus de 30 ans, ma sœur aujourd'hui. Et puis enfant, bah, les vacances étaient les colonies du comité d'entreprise, les cadeaux de Noël. Oui, bon, cela dit, aujourd'hui, vu de l'intérieur, c'est beaucoup moins rose que ça. Je pense que vous en avez entendu parler. On a été malheureusement obligé de se séparer de 22 salariés l'an dernier. C'était un coup très très dur pour l'entreprise, vous savez. On ne l'a pas fait du tout de gaieté de cœur. Alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les affaires reprennent, ça va quand même un peu mieux, nettement mieux même. Et on nous demande de passer aux 35 heures. Alors bon, il paraît que ça va créer des emplois sans nuire à la compétitivité. Comment ça, on n'en sait trop rien. Une chose est sûre, chez nous, ça ne créera aucun emploi. On a un équilibre beaucoup trop précaire à l'heure actuelle. Allons, Chambon. Commencez pas à l'effrayer avec vos histoires d'équilibre précaire. Je vous présente Franck Verdeau, monsieur Roy, notre stagiaire. Restez assis. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et je vous ai peut-être interrompu, là. Écoutez, on entamait le dossier des 35 heures. Grand sujet, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense? Oui, j'aime bien que mes collaborateurs aient des convictions. Bah écoutez, c'est un vaste sujet que l'on peut aborder en plus sous une multitude d'angles, d'un point de vue strictement économique ou dans la perspective de progrès social. Je vous demande pas un exposé parce que je suis persuadé que vous avez toutes ces compétences. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, personnellement. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de vous effrayer parce que je sais que beaucoup de chefs d'entreprise, ils sont très opposés. Soyez rassurés, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui vous fait peur. Bien, alors ma conviction est que les 35 heures sont un enjeu majeur parce que j'espère que ça va permettre de remettre en question pas mal d'idées reçues dont beaucoup se sont accommodés un peu paresseusement. Il y a un message là. Non, du tout. Et puis j'espère aussi que les négociations autour du temps de travail permettront d'impliquer davantage les employés au sein de l'entreprise. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de les responsabiliser. Oui, mais vous doutez bien que ça va pas être évident à mettre en place. Hein. On va y laisser des plumes. Mais attention, moi j'ai pas du tout dit que ça allait être simple ou évident. Il est sûr que l'organisation du temps de travail doit être repensée globalement. On travaillera moins, donc il faudra travailler mieux. Moi je vois ça comme un défi, comme un challenge. Et je le trouve d'autant plus excitant que justement c'est pas gagné d'avance. Eh bien c'est parfait, nous allons gagner ça ensemble.
cachetier, toi. T'aurais pu quand même m'en parler des brillantes études de ton fils, là. On n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, monsieur. Dis donc, pourquoi il te laisser comme ça? Surtout que... Très joli parcours, hein. C'est remarquable. Plus... Ah, en el anterior. Sí. Bueno, esa es una, más allá de que es una situación de ficción, porque es una ficción, es una situación típica que se da todo el tiempo, todos los días, en distintas organizaciones, en distintas empresas. Una situación típica en donde se tiene que incorporar una persona, en este caso un pasante, y aparecen tres niveles jerárquicos absolutamente diferentes. Alguien que parece ser el más jefe, alguien que parece ser un poco menos jefe y alguien que parece ser no jefe. Al primero lo llamamos gerente, al último lo llamamos empleado y al del medio lo llamamos subordinado del gerente, subordinado del jefe, A, B y C. Algunas cuestiones en relación con este tipo de situaciones. Lo que intenta hacer el primer personaje, lo que sería el gerente, el director o el jefe de recursos humanos, tiene que ver con una función organizacional que es alinear a la gente, que no es ponerla en línea para desfilar como soldaditos, sino que tiene que ver básicamente con plantear en líneas generales cuál es su inclusión en la estrategia de trabajo cotidiana. Desde ya que es crítica la incorporación, porque no es menor el tema que tiene la Oficina de Recursos Humanos, es implementar la reducción de la semana laboral a 35 horas. Segundo punto, el desarrollo técnico del área en algún momento puede recaer en el pasante. En algún momento puede ser el sucesor del gerente de recursos humanos. Recursos humanos en ese contexto es un área sensible para esta empresa. En un momento de reformulación, de reingeniería. Muy probablemente, no estamos seguros, pero el jefe sospeche que este jovencito recién venido de la universidad en un futuro lo pueda reemplazar. Y por último, el gerente, el jefe del empleado, el jefe del colaborador, es naturalmente quien se supone lo tutorea, lo mentorea, le crea la carrera, le orienta la carrera. Ahora, ¿cómo hace esto? Preguntas, ¿estimula la creatividad? ¿Se muestra receptivo? ¿Asigna tareas o responsabilidades que estén claras y que sean fácilmente entendibles? ¿Lo involucra al otro con entusiasmo? Que es lo mismo que decir, lo asocia al pasante en su proyecto, en su propuesta, lo entusiasma. ¿Le fija contexto? Es decir, le marca la cancha respecto de lo que se puede y respecto de lo que no se puede hacer, ¿dónde? Allí, en esa empresa. Y finalmente, ese gerente de recursos humanos o jefe de recursos humanos, ¿inspira confianza? Y el tema de la confianza tiene que ver fundamentalmente no solamente con una cuestión de naturaleza vincular. Para nosotros tiene que ver con una cuestión casi axiológica, diría de valor. La confianza como valor, pero no como valor teórico, como una entelequia inaccesible que vuela por el aire, sino como valor práctico, junta a la gente. La confianza pegotea a la gente. La confianza reúne a la gente. Y en general, y esta es la tercera proposición que les voy a plantear, en las pymes, la construcción de la confianza y la generación de acciones prácticas de confianza muchas veces tienen una orientación fuerte a las personas y no tanto a las tareas. Y esto es un problema para la perdurabilidad de los proyectos. Es típico que en las pymes, por magnitud, por lo que señalamos al inicio, las personas que dirigen procuren, entre comillas, ganar, entre comillas, obtener, entre comillas, construir un vínculo de confianza con sus colaboradores, con sus empleados, a partir del exclusivo vínculo personal y humano. De la confianza que hablamos no es exclusivamente el vínculo humano, sino tiene que ver con la confianza, con la posibilidad que tiene quien dirige en estar tranquilo respecto de la capacidad que tiene el otro para trabajar. Pero lo cierto es que cuando la confianza como valor práctico
reina en estas empresas, gobierna el día a día de estas empresas, la gente se suma, la gente se pone la camiseta, la gente se compromete. Algo que es un valor intangible en las grandes empresas, pero que en las pymes es absolutamente necesario, porque muchas veces quien produce es quien vende. Muchas veces la mejor publicidad, la mejor estrategia de marketing tiene que ver con lo que el empleado cuenta respecto de cómo se trabaja allí, ni siquiera respecto de una estrategia profesional de comercialización o de publicidad de los productos y servicios. Ahora, estas cuestiones generan, al menos desde nuestra opinión, dos reflexiones respecto de aquello que llamamos liderazgo gerencial o simplemente conducir o dirigir. La primera cuestión, el trabajo gerencial, el trabajo de dirigir, el trabajo de conducir, tiene básicamente consecuencias fuertes y medibles. Por un lado, quien dirige siempre rinde cuentas. Y rinde cuentas doblemente, no solamente por su trabajo, sino que rinde cuentas por el trabajo del otro. En este escenario, el responsable del pasante ante el director general es el jefe de recursos humanos y debiera rendir cuentas por él y debiera rendir cuentas por sus resultados. Y la segunda cuestión, la condición, recién hablamos de las consecuencias de la actividad gerencial, la condición de la actividad gerencial, y esta sería la cuarta proposición que tengo para hacerles respecto de lo que nosotros vemos en las pymes, es que para llevar adelante una acción de dirección efectiva, no supuesta, simulada, algo así como un como si, sino efectiva, medible y tangible, es condición que quien dirige tenga la posibilidad, al menos, de intervenir en tres procesos: la selección de la gente, la evaluación de la gente y eventualmente la desafectación de la gente. Toda vez que uno puede documentar un proceso de dirección en el cual la persona que dirige no tiene posibilidades de incidir en al menos alguno de estos tres procesos, la función formalmente puede denominarse de director, de gerente, de jefe, tendrá algún rol, pero en la práctica no produce efectos humanos, no produce conducta laboral, no produce dirección, consecuentemente no produce liderazgo. Y este es un tema interesante. En las empresas grandes, donde la distancia entre la gente y quienes dirigen, entre el cliente y quien dirige, entre la producción y quien dirige, es importante, en la pyme ese gap se reduce. En el caso de las empresas grandes, es probable que quien dirige pueda generar acciones de dirección y pueda provocar conducta laboral trabajando en el nivel de la racionalidad, ordenando, escribiendo memos. En la pyme es todo el tiempo poner el cuerpo, todo el tiempo es mostrarse, todo el tiempo es lo tangible. Y esto pone a lo humano, que es el factor que a nosotros nos interesa, no sé si es lo más o lo menos importante, pero al menos es el foco de nuestro trabajo, pone a lo humano todo el tiempo en un riesgo permanente, en un riesgo, ¿a qué me refiero con riesgo? A que pueda o no producir conducta laboral. Y en este sentido, parte del modelo de análisis que nosotros llevamos a ambas unidades, tanto a las pymes como a las no pymes, por ahora las denomino no pymes, con eso es suficiente, tiene que ver con cuáles, y este es el nivel del cómo, antes estábamos en el nivel del qué, cuáles son las acciones, cuáles son las herramientas, cuáles son las actividades que cotidianamente lleva adelante quien dirige un área, quien dirige una pyme, quien dirige personas en estos contextos. Y el propósito nuestro es ir identificando en distintas dimensiones 10 prácticas gerenciales o 10 prácticas de liderazgo gerencial o 10 acciones de quienes dirigen que tienen que ver con, primero, la promoción del trabajo en equipo. Los equipos no se forman natural, casual o simplemente humanamente. Se forman como una formulación, como una política de acción, como una pretensión de quien dirige. Segundo, la fijación de contexto. Es responsabilidad de quien dirige marcar la cancha, establecer los límites, prescribir claramente cómo se hace lo que se hace y por qué no se hacen las cosas que no se hacen. Tercero, la planificación.
en donde planificar no significa ser un especialista en técnicas de planificación. Planificar, para quien dirige, tiene que ver simplemente, o al menos al inicio, con poder imaginar el futuro en un tiempo relativamente cercano. A la persona planificadora se la nota no porque nos muestra un documento, se le nota la capacidad de planificar cuando habla, se le nota la capacidad de planificar cuando afirma, se le nota la capacidad de planificar cuando argumenta. Cuando nosotros entrevistamos a las personas en las pequeñas y medianas empresas, tenemos claramente de quiénes tienen capacidad de planificar y quiénes no pueden planificar. Y muchas veces, y esta sería la quinta proposición, nos encontramos con personas que dirigen en contextos pymes que como consecuencia de no tener suficiente competencia para planificar, generan mucha incertidumbre. En verdad uno encuentra que el directivo de la pyme con competencia para la planificación lo que transmite humanamente es básicamente seguridad. La gente se le acerca no en un sentido físico solamente, sino se le acerca en un sentido conceptual, valorativo, de compromiso, porque genera seguridad la planificación, el planeamiento, genera seguridad el norte, no la exageración de rituales, sino el tener idea de qué va a suceder después de aquello.